Hola, bienvenidos todos. Estamos en mesa central del periódico El Colombiano desde Medellín, donde como cada semana les traemos un resumen analizado y con datos picanticos de los tres temas más importantes de la semana. Hoy comenzamos con el tema de dónde saca tanta plata Juan Carlos Upegui, el candidato de Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, a la alcaldía. Yo creo que nunca antes habíamos hecho una pregunta que nos la respondieran tan rápido. Preguntamos el domingo, ¿de dónde sale tanta plata para la campaña de Juan Carlos Upegui? Usted hizo ese trabajo, Daniel, cuente un poco en qué consistía. No, es que yo tenía mucha duda al ver tanta valla, tanta pancarta, tanto pasacalle, pero la duda me creció más cuando estaba pasando por Colombia con la 80 y veo esa sede de 3 pisos con una foto muy grande de Juan Carlos Upegui. Yo dije, ¿de dónde está saliendo plata? Ni de artista, ni de Madonna. No, por Dios, es que impresionante. Y yo me puse a investigar a Upegui, lo buscamos, le dije que lo quería entrevistar a través de su comunicador, no salió. Primero que todo, Juan Carlos Upegui no tiene mucha experiencia. La única experiencia que tiene certificado que aparece en documentos es su tiempo como secretario de la no violencia en la alcaldía de Daniel Quintero, que es casi su cuñado. Que es casi su cuñado porque es primo de la esposa de Daniel Quintero, sí, pero son de esos primos que casi se criaron juntos. Sí, se criaron juntos. Y bueno, aparece eso, empiezo a ver que la campaña no reporta nada en cuentas claras y que había gastado en 90 días en publicidad en Facebook 96 millones de pesos. Es la campaña que más había gastado en ese momento en publicidad en Facebook. Y que gastar 96 millones de pesos de publicidad de Facebook es una cantidad. Él le sale a millones de personas, sí, los avisos de él. Porque claro, de fondo la preocupación que hay es si se está gastando la plata pública, es decir, claro, plata de la alcaldía, recursos de la alcaldía en esa campaña. Y hay un detalle ahí. Yo vi que había una mujer que se llama Andrea Baos que estaba haciendo campaña en TikTok a favor de él. Y ella dice ahí que es novia de Juan Carlos Upegui. No había evidencias de que eran novios antes del 15 de julio. No es decir, le consiguieron una novia para poder tener novia para la campaña. Uno pensaría porque la campaña se parece mucho a la de Daniel Quintero y Diana Osorio en su momento. Ah, claro, usted puso las fotos. Yo puse las fotos, como sí, que las fotos son idénticas, como de pareja, de amor, como mostrar con que los animales. Como los candidatos necesitan parecer que tienen una vida sentimental resuelta, claro, que no tienen que son estables, que tienen un amor, una pareja heteronormativa, en fin. Y heteronormativa, ¿cómo se dice ahí? No, sigamos mejor. Venga. Pero vení. Perdió su turno. No, pero es que quiero decir una cosa puntual, Luzma, y es que ella aparece en los correos de la alcaldía como subcontratista de la Secretaría de Educación. ¿Qué tal? Y cuando vos vas a ver los documentos ella no aparece. ¿Por qué? Y aquí es pues donde se nos responde la pregunta. Porque esos subcontratos se hacen a través de universidades o tecnológicos. Claro, y ella salió incluso a decir que mentíamos. Creo que salió, que no era verdad, que ella no era contratista. Pero que entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, el lunes por la noche, entonces empieza una tuitera que es muy activa en destapar temas de Daniel Quintero, y dice, aquí están los documentos que demuestran de dónde sale que ahora que se están preguntando de dónde sale la plata de Upegui, pues nos mostró un documento que era en el SECOP. SECOP es la plataforma donde los contratos del Estado, todos los funcionarios del Estado, todas las alcaldías, gobernaciones y la presidencia tienen que poner los contratos allí. Entonces ella buscó en el SECOP y encontró en miles de carpetas, de pronto encontró una carpeta en donde aparecían unos videos de las campañas, no solo de Juan Carlos Upegui, es decir, eran unas carpetas de un contrato de la alcaldía de Medellín con la Universidad Nacional. Y en esas carpetas, como si la alcaldía de Medellín le paga a la Universidad Nacional y la Universidad Nacional, entre sus entregables, le entrega videos de campaña de Juan Carlos Upegui y otros 4 candidatos seguidores del alcalde Daniel Quintero, de la cuerda del alcalde Daniel Quintero. Nosotros, esto era martes por la noche, a las 10 de la noche, esto se destapó, entonces empezamos a mirar
y yo vi los videos, yo abrí las carpetas, estaban en el SECOP y grabamos unos pantallazos, hicimos un video, Daniela Osorio, que es nuestra editora digital de esa noche, hizo un video y cuando empezamos a entrar de nuevo a las 10:34 ya no estaban, empezaron a desaparecer todas las carpetas o todo el contenido de las carpetas seguían, pero los contenidos... Las evidencias y el acceso, de que... y el acceso empieza a bloquearse de todas las carpetas, lo cual es impresionante, porque quiere decir, la denuncia se había hecho 20 minutos antes, media hora antes, ya ese trino tenía miles de reproducciones, entonces inmediatamente alguien empezó a bloquear el acceso y a tumbar el contenido. ¿Y qué era lo que había ahí, Juandi? Resulta que en febrero se firmó un contrato, este contrato es habitual por ahí desde hace 5 años, entre la alcaldía y las universidades, antes era el Pascual Bravo y el ITM, para hacer monitoreo de medios, para acompañar en crisis de comunicación, para hacer algunos entregables y promocionar ciertos logros de las alcaldías. No superaban los 500 millones, se subió en 2017 como a 4.000 millones y desde 2022 empezó a dispararse el costo de ese contrato, que ya no se hizo con las universidades que pertenecen al conglomerado de Medellín, ITM y Pascual Bravo, sino que se hizo con la Universidad Nacional. Este contrato, particularmente el que estamos hablando, se firmó en febrero. Juan José Aux era el secretario de Comunicaciones, por 9.000 millones. Impresionante, 9.000 millones. Y se gastaron, yo alcancé a verlos porque están todas las actas, eso sí, los entregables eran impecablemente hechos y en las actas decía, se gastan más o menos cada mes 1.000 millones de pesos en hacer una cantidad de cosas de comunicación. La sumatoria desde 2020 van 28.000 millones de pesos para hacer todo ese montón de trabajo de comunicación. Pero se ha acentuado en este año. 9.000 solo este año, sí. Es 9.000 para este año, pero además de la ejecución es casi 1.000 cada mes. Que además uno se pregunta, Juan Diego, ¿por qué la Universidad Nacional? Si la Universidad Nacional, la sede de Medellín, no tiene ni oficina ni comunicaciones, ni pregrado, ni posgrado, ni facultad, ¿por qué recurren a una institución educativa? Estos son los convenios interadministrativos, correcto, ¿no? Sí. Pues digamos que eso lo ejercían las universidades, pero es verdad que uno de los puntos de pregunta es por qué se contrató con la Universidad Nacional si antes se contrataba con las universidades del distrito, que han tenido varias afectaciones en cuanto a la financiación. En todo caso, Luzma, lo que pasó fue que en las carpetas que se habían subido como supervisión del contrato entre los entregables, había una carpeta que era resumen INDE de independientes. Efectivamente, cuando ingresaron, vos pudiste entrar. Independientes, que es el movimiento del alcalde. El partido del alcalde Daniel Quintero. Estaban los videos de 5 personas vinculadas a él. De alguna manera estaban, obviamente, Juan Carlos Upegui, estaba Carlos Mario Romero, el concejal actual, pero también estaban Ana María Valle, estaba Juan Daniel Pulgarín. Sergio López. Y estaba Sergio López, que era... ¿Son candidatos? Él es el gerente de campaña de Esteban Restrepo, fue el último, hasta pues que renunció, era el director de planeación de Medellín. En todo caso, fue muy cierto de que apenas empezó toda la denuncia en redes, empezaron a cortar los accesos a las carpetas de Google Drive donde estaban todos los videos. Lo que se dijo después, el alcalde después... ¿Qué dijo el alcalde? Eso es importante. Sí, porque el manejo de las carpetas es lo clave, que había una persona externa al contrato de la Universidad Nacional y la Alcaldía de Medellín que había subido a su Drive videos de los que hemos mencionado, que es donde estaban los... Y que ellos no tenían la culpa de que una de esas personas que había trabajado ahora creyera tanto en independientes, ¿no? A mí lo que me parece es que, hombre, las carpetas y las direcciones estaban en los entregables, estaban en el SECOP. Es que es en el SECOP, es que la línea era el SECOP, es decir, la URL, la dirección de web era SECOP- y uno era una lista larga, pero el origen era el SECOP y uno se metía al SECOP. Es decir, esto no tiene presentación porque en el fondo lo que está demostrando, y por eso yo le hacía la pregunta de por qué la Universidad Nacional y por qué por un convenio interadministrativo, ¿por qué esos contratos no los hace directamente la Secretaría de Comunicaciones? Claro, porque es que la Secretaría de Comunicaciones tiene más controles encima.
y tiene que responder, tiene de pronto que hacer una serie de concursos para entregar unos. En cambio, la Universidad Nacional de pronto no, hace los contratos directamente y puede tener una movilidad. De hecho, la Universidad Nacional abrió investigación. Claro. Abrió investigación y no nos ha respondido. Hemos hecho punto. llamadas que nos respondan. Extrañamente, luce muy extraño que la Universidad Nacional no dé la cara y no responda por esto que parece una irregularidad flagrante y una intervención con dineros públicos. Lo que hay en el fondo es que con la plata de la alcaldía, la plata que es de todos, se están pagando las campañas de candidatos del alcalde Quintero para la alcaldía. Otra pregunta sin responder: ¿por qué Juan José Aux, que dejó de ser secretario de Comunicaciones en mayo, tenía todavía acceso como editor de las carpetas que estaban en Google Drive? Claro, porque hay que decir a la gente, en estas carpetas de Google Drive o de otras, uno tiene permisos, solo permisos de ver, pero él tenía permiso de editor, o sea, podía manipular todo el contenido que había ahí. Y ya no es funcionario Desde de la mayo se fue a trabajar alcaldía con y tiene independientes. permiso incluso hasta junio y julio, porque esos informes estaban hasta junio y julio. En fin, esta también tiene mucha más tela que cortar, muchos otros datos, pero ya tenemos que pasar a nuestro próximo tema, y es: ¿por qué casa tantas peleas Gustavo Petro? Nuestro segundo tema: ¿por qué Petro está cazando tantas peleas? Es que esta semana estuvo el país prácticamente en llamas, porque cada día era una noticia, un anuncio, una pelea cazada por el presidente. Es decir, hemos vivido, yo no sé si Colombia está en llamas, si uno puede decir que Colombia está en llamas, o tenemos un presidente con un tema psicológico. No me quiero meter en lo de las pergas, lo que quiero decir es que tiene que estar en continuas peleas. Quizá discursivamente en llamas, Luzma, pues digamos, el país sigue andando, los empresarios están haciendo la tarea, los congresistas, pero discursivamente en llamas, porque el presidente Gustavo Petro desde el lunes estaba ya ensartado en varias discusiones. No, desde el fin de semana. Desde el fin de semana, sí, yo por hablar pues de esta semana, pero sí en varias peleas discursivas que dejan un muy mal ambiente dentro del clima político. No, pero yo digo en llamas porque yo creo que algún extranjero que llega aquí, entonces ve que un día pelea con los congresistas, les dice narcotraficantes, el día siguiente les dice a los empresarios que son paramilitares, pues más o menos que despojaron tierras. Al día siguiente le dice a los ganaderos que son paramilitares. Y sin es decir, todas las instituciones del país, deja sin cabeza muchas de las instituciones y las entidades del país. Y además de las discusiones que tiene con su propia familia. Ahorita seguro vamos a hablar de esto. Salió a desmentir a Juan Fernando Petro. Antes ya había tenido, digamos, problemas con Nicolás Petro, su hijo. También hay ese enemigo interno que tiene, entonces, que es la propia familia. Es una pelea permanente desde la cabeza del Estado. Eso realmente un país se vuelve un tema muy medio esquizofrénico, muy difícil de manejar. Pero, Isolda, ¿por qué no hacemos el listado de lo que fue toda esta semana? Sí, Luzma, el presidente arrancó desde el fin de semana hablando de la propuesta, que además no solamente pelea, sino propuestas que se lanzan y que ponen a hablar a todo el mundo y ponen a la gente de cabeza. Transporte gratis. Claro, la del sistema de transporte masivo, que pretendía subirle un pasajero más a la factura de servicios con una cuota para financiar el sistema de transporte para la población. Eso no lo dijo hace una semana desde que estamos hablando y a nosotros ya nos había olvidado. Claro. Es decir, volteó el país de cabezas en la discusión, nos puso a todos a discutir de si el bus va a ser gratis o no, que si nos lo van a cobrar por las tarifas de servicios públicos. Que si es una tarifa sostenible, que si es una propuesta, o sea, de todo el mundo salió a analizar la propuesta porque en realidad podría ser interesante. Pero entonces ya la no pasó nada. Pública y los congresistas, alcaldes se desgastan en esa discusión. La alcaldesa Claudia López dijo pues que eso era muy complicado, que tenía que subir la tarifa 200.000 pesos. Otros dijeron que era ya peñalosista por todo el tema del transporte público, pero fue discusión de unos días. Claro, y el caso es que yo creo que lo hizo un poco para generar una discusión que opacara la posesión de Laura Saravia como nueva directora del Departamento de Prosperidad Social, que es un departamento que tiene muchos billones de pesos, y acuérdense que Laura Saravia
Laura Sarabia no podía volver, pues o había salido en medio de un escándalo, el escándalo no ha pasado, Así no es. se ha resuelto. No se ha definido, no todavía se ha resuelto sigue el nada, proceso. pero nos puso el presidente Petro a discutir a todos del transporte gratis, algo que le pega, y entonces Laura Sarabia se posesionó, cambió su Casi juez. en un lugar de ministra, eso es un lugar casi de ministra, cambia su proceso de la fiscalía a la corte, es todo un movimiento. Me pareció muy simpática esa puesta en escena de la llegada de ella a la fiscalía, iba como todo preparado, iba feliz, Sí. se le veía hasta feliz, Claro, porque tenía ya esa- su proceso pasa a la fiscalía, que es también como una especie Pasa a de la golpe corte. de la fiscalía a la Corte Suprema. Pero eso fue el primer escándalo, pues, o el primer Sí. tema. Hay un segundo tema que de pronto, pues, tendríamos que hablar, el tema de Juan Fernando Petro, de su hermano, que da unas declaraciones, una entrevista en Los Informantes y da dos notas muy explosivas. Claro, la situación, el supuesto diagnóstico del presidente de Asperger, una condición psicológica que no necesariamente va a impedir el desarrollo del presidente, pero que pone de nuevo el tema de la salud del presidente en la picota pública. Y también habla de los votos que le habría puesto esas visitas a las cárceles por parte de esta comisión intereclesial. Claro, que esa es una encabezó denuncia pues que viene vieja. sonando hace mucho, la sacó Caracol en su momento el caso de la picota. Nosotros hablamos también el pacto de la picota. Nosotros también hablamos aquí el año pasado de qué es lo que estaba pasando en la cárcel de Itagüí y cómo había visitas y supuesto apoyo de exmiembros de la oficina o de miembros inactivos de la oficina desde la cárcel. Eso seguía dando. A mí lo que me llamó la atención es cómo el presidente entonces sale al otro día y dice, mi hermano, ¿de dónde salió que yo tengo Asperger? Si a nosotros nunca nos diagnosticaron eso. Hay que decir que el primer caso de Asperger se identificó como en 1994, sí era bastante raro, pero eso me llamaba la atención, era cómo el presidente también tiene su propio enemigo en la casa, ¿no? Nicolás Petro, que al parecer... Enemigo o amigo, porque también hay quienes dicen que el diagnóstico de Asperger le sirve a Gustavo Petro, primero para generar una solidaridad hacia él, porque realmente tener Asperger no lo inhabilita en sus funciones como presidente, pero sí le da la excusa para llegar tarde, para no llegar. Es como si de pronto, si uno pensara mal, hasta podría pensar que el hermano le estaba tratando era de hacer un favor a Gustavo. pero salió mal. Por otro lado, salió mal, muy mal esa porque puesta en entonces escena. no solo habla de las personas, sino que luego habla de los votos desde la cárcel y eso ya es un lío. O sea, ¿qué es lo que está pasando al interior de la familia presidencial? ¿Cómo esos despojos ahí del poder empiezan a pelearse? Eso es casi que una historia pues shakespeariana, ¿no? Pero él lo Arquetípico. dice, pero es que yo creo que el Juan Fernando Petro lo dice en medio como de cierta ingenuidad, porque dice, no, es que fuimos a las cárceles y ayudamos a la campaña. Él lo dice como si no tuviera nada de malo, que los capos de las cárceles a los que él fue y les prometió firmar cosas, darles perdones o darles no extradición, pues luego en sus regiones movilizaran a la gente para que votara a favor de Petro. Y precisamente nosotros hicimos ese informe detallando el tema de los votos, a ver qué tanta corresponsabilidad había entre esa denuncia de esos capos que están en las cárceles y realmente si hubo algún efecto o no en la segunda vuelta o en la elección del presidente Gustavo Petro. Porque en su momento Juan Fernando se refirió a 3 regiones, básicamente se refirió al norte de Santander, al Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, pero el asunto, lo que nosotros fuimos a ver, porque ahí sí no dan los votos, no dan el 1,000,000 y pico de votos que él dice que le pusieron, porque desde ese punto de vista Petro habría ganado así. No, pero si uno va con todos los que hablaron, porque entonces hablaron con Gordolindo, hablaron con el Gordo García, que tiene incidencia en Bolívar, hablaron con otros que tienen incidencia en otra región, en la costa, en Buenaventura. Entonces, si uno suma todos esos votos, de pronto sí le da el 1,000,000 que él decía. Pero para que no nos extendamos mucho más, básicamente luego fue cuando se desataron como todas las peleas. Todas las peleas. Vino después con el Congreso. Primero peleó con el Congreso, más o menos les dijo que ellos eran felices abrazando narcos, que los senadores eran felices abrazando narcos. Y el presidente del Congreso pidió respeto y entonces en lugar de él disculparse, vino otra nueva andanada diciendo que él más o menos había creado la palabra parapolítica, que las denuncias de él eran las que habían servido para hacer visible la presencia de paramilitares en el Congreso, un 35% en ese entonces se dijo,
y entonces terminó fue ahondando Pero lo que uno ve la ahí es diferencia. el presidente siendo todavía senador, es cierto, las investigaciones de Gustavo Petro en torno a la parapolítica sí son verdad y él destapó gran parte de eso, también ayudado por el periodismo y por Claudia López, que era senadora en ese momento, era investigadora en ese momento, pero uno ve... El presidente no está para cazar peleas con todos los sectores del Además, país. El presidente porque está tiene que para unificar aprobarle porque las reformas. claro, porque es Está el en un- presidente que gobierna para Pero todos. sigamos con las peleas que casó. Entonces luego casó la pelea de con Laforí. José Félix Laforí, que es el presidente de Fedegan. Y negociador con el ELN. Porque el presidente Petro planteó unas movilizaciones campesinas, un decreto de movilizaciones campesinas. José Félix Laforí dice, pues si nos pasa esto, pues vamos a tener que activar unas guardias, Unas brigadas solidarias ganaderas. Entonces inmediatamente el presidente dijo, eso es paramilitarismo, estos señores ganaderos están activando el paramilitarismo, y entonces uno dice otra pelea, es decir, es como si el presidente necesitara pelear, es casi como una condición psicológica que como para su identidad, para identificarse, porque ¿cómo puede ser un jefe de Estado? Porque es que el jefe de Estado es el que representa a todo el Estado. ¿Cómo puede estar peleando? Es como si en una familia el papá todo el día está peleando con uno acá, con otro allí. Y con los vecinos de Luzma, faltó mencionar de Ñapa, que también tuvo una discusión con el gobierno de Panamá por el canal de Panamá, ¿cierto? Porque él dijo que se estaba secando las aguas del canal. Y también le respondió al candidato a Argentina, a Javier Milei, y entonces también es con el vecindario, es una pelea permanente no sabe como con el uno vecindario. si realmente el presidente, ya una mirada un poco más de él, de su trabajo, de su personalidad, de pronto se está sintiendo muy abrumado por tanta cosa, y el punto en que se siente cómodo es atacando, es Que como él ha vulnerando sido- un poco a otros. Él ha sido un hombre que siempre ha estado en la contra, ¿no? Un tipo que ha denunciado, un tipo que siempre se ha sentido acorralado y ha salido a batallar, y ese rasgo de su personalidad aparece cuando es presidente. Pero bueno, al día de hoy, es decir, todo eso ocurrió en solo 5 días. En solo 5 días tuvimos subes y bajas y peleas y dimes y diretes, y hoy, ya desde el jueves, ya desde ayer, ya las aguas se han calmado, pues porque el presidente también a veces jueves y viernes pues ya se dedica un poco al descanso o al relax, porque realmente ya deja de aparecer en esos días. Y nuestro último tema del programa de Mesa Central de hoy, no menos importante, es sobre el mega negocio que hizo Argos, que es el mega negocio del año en Colombia. Nos acompaña Olga Rendón, editora económica del Colombiano, y vamos a hablar de esta compra de Argos. No fue compra de Argos, sino que Argos creció de una manera muy importante en Estados Unidos. Cuéntenos un poco, lo más sencillo posible, qué fue lo que pasó. Así es, Luz María. Cementos Argos, que lleva ya muchos años en Estados Unidos, hizo una alianza tipo integración con una empresa grandísima. Junticas van a ser la 4ª cementera más importante de Estados Unidos. Eso es un negocio que cuesta $9.000 millones. Ese tema es importante. Es bueno que se queden en sintonía, porque es que no tiene que ver solo con Argos, tiene que ver un poco con la bolsa de valores, con el tema del país, de cómo se ve el país como un mercado en el mundo. Pero primero veamos lo de Argos en particular. Claro que sí. Mira, este negocio, pues llevábamos mucho tiempo, Grupo Argos y Cementos Argos, diciendo que querían entrar a la Bolsa de Valores de Nueva York y que estaban buscando un vehículo para hacerlo. Bueno, esta integración, esta alianza les permite pues estar, no listados directamente, pero a través de esta nueva empresa en la Bolsa de Nueva York. Y tiene un punto muy importante, y es que en este negocio la valoración de Cementos Argos es de $3.200 millones. Eso es 3 veces el valor de Cementos Argos en la Bolsa de Valores de Colombia, solo el activo en Estados Unidos. No de Grupo Argos, sino de Cementos Argos Muy bien. en Estados Unidos. Es decir, que mientras en la bolsa, en Colombia, se considera que el Grupo Argos vale 100 pesos, en Estados Unidos se considera que lo que vale es 300. Pues, pero digamos, Un hablando pedacito,
un pedacito de Grupo Argos, porque es decir, el pedacito de Estados Unidos de Grupo Cementos Argos Argos. vale 3 veces más que lo de todos Cementos Argos en Colombia. En la bolsa de Eso Colombia. eso demuestra que la bolsa está muy depreciada y me hace acordar de todo el tema de de la compra del Grupo Gilinski, porque el Grupo Gilinski, acuérdese, ofreció por Cementos Argos, hizo una OPA, Por pero Grupo esa Argos. quedó anulada porque nadie estuvo interesado, porque efectivamente el aprovechamiento que hizo el Grupo Gilinski en ese momento fue de ver que en la Bolsa de Valores de Colombia todo es muy barato. Entonces dijo, señores árabes, venga, ayúdenme, porque aquí están en ganga, es decir, las grandes empresas están de ganga porque la bolsa está caída, entonces por eso se vinieron de una manera tan fuerte a tratar de comprar. Pero sigamos, acabe de contar la historia de Cementos. Este negocio, pues además de que es muy, muy importante, le va a irrigar, a Cementos Argos le entregan 1.200 millones de dólares que va a pagar en deuda que tiene en Estados Unidos y en deuda aquí, o sea, va a sanear muchísimo sus finanzas, va a quedar muy robusto, la verdad sea dicha, obviamente en un contexto donde la infraestructura en el mundo entero está como un poquito a la expectativa de lo que pasa en China, en Estados Unidos, pero es un gran negocio para esta compañía. Pero fíjese, si uno pudiera hacer un paralelo, es un poco parecido a lo que pasó con Bavaria, que Bavaria empezó como una cervecera en Barranquilla, luego se amplió y se convirtió en Bavaria Colombia, y luego se unió a SABMiller y se convirtió en una gran... Eso es lo que le pasa un poco a Cementos, porque en Estados Unidos se alió. Es decir, Cementos Argos es más fuerte en el sureste de la Florida, en el sureste de Estados Unidos con Cementos. Con la que se alió, que es muy importante también en Estados Unidos, es más fuerte en agregados en el centro del país. Entonces son muy complementarias y por eso, como usted decía, va a ser como la cuarta empresa más importante de cementos en Estados Unidos, que ya es estar en las ligas mayores, poder entrar en la bolsa de Nueva York, es decir, un poco Cementos Argos, y en medio de toda esta disolución del GEA, por decirlo de alguna manera, pues eso Se sigue fortaleciendo las empresas antioqueñas. termina siendo Cementos Argos tomando ya una ventaja Pero importante. Luzma empezó diciendo algo que me llamó la atención y es cómo esto puede mejorar la imagen que tienen las empresas locales en el exterior. Y recordé lo que pasó justamente con JP Morgan esta semana, donde dijo que ya no éramos un país en vías de desarrollo, sino un país frontera, ¿no? Nos bajó como Dice la que calificación. que lo vamos a hacer, viendo la incertidumbre política del país y las condiciones del mercado local. Está diciendo, que Colombia va a volverse un mercado de frontera y va a dejar de ser de los mercados emergentes. Eso es bajar un Es escalón. bajar un escalón, pero un escalón muy importante porque en los mercados emergentes pues están México, Chile, Brasil, ¿cierto? Con quienes nosotros creemos que competimos, pero al llegar a un mercado de frontera ¿Y ya eso nos por está qué? diciendo Ya que nadie nos vería. ¿Por la qué incertidumbre. pasó eso, Olga? Ellos argumentan que la incertidumbre política, sumado a esos factores que nosotros llevamos mucho tiempo diciendo, por ejemplo, de la poca valorización que tienen las compañías, eso hace que los inversionistas extranjeros no quieran venir a invertir en empresas colombianas. Ah, claro, porque tiene que ver también con que la bolsa ha estado muy bajita hace Y ahí mucho viene- tiempo. y tan pronto es JP poco Morgan competitiva, es que la bolsa colombiana es muy poco no competitiva. tiene actores, ¿cierto? ¿Quiénes son actores? Los fondos de pensiones. Esos son los actores de nuestro mercado de valores. Entonces, al ser tan cerradito... Actores es que compran, que venden. compran y venden. Sí. Entonces, al ser tan cerradita, no hay Y con la demanda. incertidumbre sobre los fondos de pensiones, porque como el presidente Gustavo Petro en su reforma pensional lo que quiere es, digamos, llevarse el capital para que el Estado lo maneje y no para que esto esté en el mercado de capitales, dinamizando el mercado de capitales, todo tiene consecuencias. La pregunta es, JP Morgan, como dice Daniel, porque yo les he oído a los economistas decir JP Morgan, Ah, qué pena. entonces... JP Morgan ya lo da como un hecho o simplemente es una advertencia ¿Cómo que lo como advierte? para... Está Pero- advirtiendo que hay un deterioro del mercado local. ¿Y quién define No, qué ellos pasa no hacen- pero quién es el que define finalmente qué pasa de emergente a frontera? Yo creo que el mismo mercado, o sea, cuando En empieza la- el mercado a no sentirse atraído y a invertir menos en Es algo que se produce. Claro, entonces
solito nos vamos. Claro, este país ya no mueve vamos a suficientes negocios, no mueve suficiente inversión y va cayendo. no, y pero hemos visto sobre una de las todo- crisis pero el de este asunto es gobierno Pero ha sido tiene esa. la incertidumbre Siempre, de la hemos dicho, pensional y de siempre todo. hemos dicho, por ejemplo, que cómo es posible que una empresa como Ecopetrol, el año pasado reportando esos resultados tan impresionantes, valiera 2.400, 2.300 pesos su acción, ¿cierto? Entonces, eso mismo está ocurriendo con todas. Cementos Argos Y es eso un es porque ejemplo. la gente no invierte en acciones, porque el país no se mueve a invertir en acciones, porque solamente son los fondos de, en acciones, solamente son los fondos de pensiones los que están actuando ahí. Claro. Entonces, En cambio, en y los Estados fondos de Unidos hay toda una pensiones- cultura de comprar acciones. Y los fondos de pensiones tienen esta incertidumbre, entonces todo está concatenado y yo pues creo que ese tema es fundamental, muy bien por Argos, creo que hasta aquí pudimos acompañarlos en el día de hoy, esperamos que pasen un resto de día grandioso y el fin de semana sea muy bueno para todos ustedes. Muchas gracias por estar en Mesa Central del periódico El Colombiano.